Ya, no tengo. Sí, sí, ok, pero. Ya. Fabián, vamos con la cortina. Dale. Fabián, estamos. Vale. Y saludamos a toda la gente que nos acompaña en este día espectacular, día miércoles 15 de abril, coronavirus. Hoy el tema principal, estamos acá clausurados, atrapados en una cuarentena, y por eso queremos entretener tus mañanas, y estamos con un plantel increíble con este nuevo matinal que se llama Notopía. Por eso vamos a comenzar, por supuesto, saludando a nuestros queridos panelistas. Por supuesto, tengo ahora presente aquí, queremos hablar con un gran profesor, economista, por supuesto, que viene del extranjero, es chileno, pero se crió casi 16 años allá. Y vamos a dar un gran aplauso a nuestro amigo, por supuesto, Daniel Mike. ¿Cómo está, querido Daniel? Aplauso, ¿eh? Aplauso. Hola, mucho gusto. Gusto saludarlo a todos y gracias por la invitación. Es importante pasarlo bien hoy día, ¿no, Daniel? Sí, no, y sobre todo informar de lo que está pasando, que ha sido un debate entretenido, informativo y educativo para que nos preparemos y estemos en mejores condiciones para enfrentar lo que viene, en términos económicos. Excelente, Daniel, gracias por la pequeña presentación. Vamos a tener más de Daniel un rato más. Vamos también a presentar a un increíble amigo, por supuesto. Él es sociólogo titulado, es un hombre que sabe bastante de este tema y que además es un hábil en las comunicaciones. Damos un gran saludo a nuestro querido amigo Eduardo Bernal. Eduardo, un aplauso también para Eduardo, por supuesto. ¡Licenciado! El licenciado Eduardo. ¿Cómo está, Eduardito? ¿No se escucha? No se escucha. ¿No te escucha? Eduardo, no te escuchas. Dale el micrófono. ¿Ahí sí, ahora sí. De nuevo. Vamos a presentar al licenciado. Agradecido de la invitación y tener la oportunidad de conversar una cuestión tan importante y contingente como lo es esta pandemia y las consecuencias que puede traernos, ¿no? Excelente. Vamos a tener también más de Eduardo, vamos a conversar harto con este amigo que hemos instruido en el tema de la sociología. Y por supuesto no podemos dejar fuera al hombre más importante, director, por supuesto, ha trabajado en distintos canales y además, ahí está nuestro director general, un hábil también en las comunicaciones. Queremos dejar con un fuerte aplauso a nuestro querido amigo Sergio. Oye, un aplauso para Sergio, por supuesto. Muchas gracias. Oiga, Sergio, no me hicieron la León biografía, quería nombrarla. Fui dibujante de cómic, lavo, plancho, hago cocina, comida internacional, así que no, y lo más importante, hago dibujos, publiqué en el Trauco, la gente que se acuerda de después vamos a tener más de Sergio. Oye, vamos a tener más de Sergio, fotos, mira, saco fotos. Oye, Sergio, un aplauso, gracias Sergio, por supuesto. Vamos a estar con este plantel, este panel espectacular. Esperamos que les guste, esperamos que lo disfruten. Hoy día vamos a tocar temas súper importantes, economía y coronavirus, y es por eso que tenemos a estos chicos, a estos panelistas espectaculares, partiendo principalmente por nuestro querido profesor de economía Daniel, que vamos a hacerle hartas preguntas. La gente también en la casa que nos está viendo en este momento puede conectarse, ir siguiendo la transmisión, y si tienen algunas preguntas las podemos sacar al aire. Así que, ¿les parece, chicos, si de lleno entramos en este tema tan importante? Vamos por la economía. Daniel. Bueno, para entender todo lo que está pasando es súper importante también entender el concepto de crecimiento económico. De ahí se parte todo el análisis. Ahora, ¿qué es crecimiento económico? Mucha gente habla de crecimiento económico, pero ¿qué es? Bueno, crecimiento económico es básicamente la producción del país, la producción de servicios. Por ejemplo, si yo produzco 100 kilos de pan un año, el próximo año produzco otra vez 100 kilos, no hay crecimiento, porque no tuve un incremento en la producción. Ahora, si yo produzco 100 este año y el próximo año que produzco 102, ahí tuve crecimiento, porque fui capaz de producir más.
Y por el contrario, si yo produzco 100 hoy día y 98 mañana, o sea, o el próximo año, entonces tengo una caída en el crecimiento. También lo puedes ver como un avión. Un avión, o sea, es muy bueno para entender el concepto. Si un avión vuela plano, o sea, horizontal, no hay crecimiento. Si se empieza a ascender, tenemos un crecimiento, y si empieza a descender, hay un decrecimiento. ¿Ya? O sea, en el fondo es incrementar la producción del país por unidad de tiempo. Ahora, ¿qué es un buen crecimiento? Bueno, un buen crecimiento es cuando hablamos de tasa de crecimiento del 7%. ¿Ya? Un crecimiento del 7%, por ejemplo, si tú te pones a pensar en Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba en una crisis bastante grande, ¿cierto? Y sí, sin embargo, por crecer a tasas de 7% por 30 años, se convirtió en un país desarrollado. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, ¿por qué? Porque si tú creces al 7%, tu ingreso nacional se duplica en 10 años. ¿Ya? Pero ahora, una tasa que es aceptable, que es 4%, 5%, sí, está bien. No es impresionante. Impresionante es 7% o más, digamos 9%. Más que eso es muy difícil que alguien crezca más que eso. Oye, Daniel, disculpa, te interrumpo, chiquitito, cortito. 7%, 4%, crecimiento. Perfecto, claro. La pregunta es, ¿crecimiento a nivel empresarial, a nivel económico país, o estamos hablando de crecimiento general, agricultura, silvicultura, turismo, ganadería, en fin, etcétera? En promedio, ¿ya? En promedio, porque obviamente hay algunos sectores que van a empezar a crecer y otros van a decrecer, pero el conjunto como un todo crece en promedio más que un 4% o 7%. Ahora, un crecimiento de 4 no es malo. Si hablamos de nota del colegio, de 1 a 7, es parecido, ¿ya? Un crecimiento de un 4% sí es aceptable, pasamos de curso. Pero un crecimiento de un 2%, claro, un crecimiento de un 2% es pobre, ¿ya? Es bastante pobre. O sea, estamos creciendo, pero es pobre. Ahí ya tú lograrías duplicar tu ingreso en 35 o 40 años, ¿entiendes? Ahora, bien. ¿Y por qué ingreso? Porque hablo de crecimiento de ingresos, claro, porque lo que yo produzco cuando lo vendo, me pagan y se convierte en mi ingreso. Entonces, por eso muchas gente habla del ingreso o del crecimiento económico, que son como dos lados de la misma moneda. Si yo produzco más, vendo y genero más ingresos. Ya. Ahora, para dar un poquito antes de lo que está pasando ahora, es importante tener en cuenta lo que pasaba en los países, sobre todo sudamericanos, latinoamericanos, antes del coronavirus. Sudamérica estaba creciendo en promedio como al 1.7%. O sea, teníamos un crecimiento más o menos bajo, ¿ya? Claro, el único país que digamos que se está salvando de los países de Latinoamérica, y más que nada Centroamérica y Latinoamérica, básicamente, bueno, y México, el país que está, digamos, mejorcito era la República Dominicana, con un crecimiento de un 4% más. Los países europeos estaban en un crecimiento también más o menos bajo. Entonces estábamos con un mundo que estaba más o menos, digamos, pasando apenas de curso, o sea, o un poquito bajo. De fija, estábamos con un crecimiento bastante modesto a nivel mundial. No es lo que vimos en la década anterior. Por ejemplo, en el año 2000 teníamos un crecimiento de muchos países están creciendo a 6%, a 7%. O sea, Chile mismo, por ejemplo, creció a tasas muy altas. Sin embargo, la década reciente nos pilló con un crecimiento moderado, lo que significa que estamos generando un ingreso moderado. Ese es el panorama previo a la crisis. No sé si tienen algún comentario antes de que sigamos ahondando con esta problemática. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, mira, yo tengo una pregunta. Ya que estábamos hablando de los crecimientos del 1%, y de ahí le voy a dar el pase a Eduardo, ya que estamos hablando del crecimiento del 1%, 1.7%, si tú me dices que lo estamos comparando con Europa, por ejemplo, Estados Unidos, que son grandes potencias, por así decirlo, o China, Rusia, ¿esa es nuestra comparación? ¿O los comparamos con países latinoamericanos así como, no sé, México, Ecuador, Bolivia, Colombia? Mira, la verdad que cada país tiene su propia dinámica, pero en un mundo globalizado estamos también muy, muy dependientes de lo que pasa en nuestros países. Por ejemplo, Chile es un país que exporta principalmente a Estados Unidos y China.
¿ya? Por lo tanto, si esos países crecen, nosotros crecemos también, o sea, nos ayuda a nuestro crecimiento, ¿ya? De hecho, en la crisis del año 2009, cuando hubo una crisis financiera bastante grande en el mundo, ahí estaban todos los países llenos de ese banco. Pero gracias a China, que estaba creciendo 9%, China fue el que levantó al mundo en ese periodo, porque esto es igual que las pymes y las grandes empresas. Tú sabes que una empresa grande, por ejemplo, como la TAM, ya genera muchos ingresos a pymes y a empresas chicas, que se dio la empresa que fabrica los alimentos para los aviones, ¿ya? Lo mismo pasa con los países. Hay países grandes que son considerados como empresas grandes, si tú quieres, y países que son como pymes. Chile es una pyme en el fondo, ¿ya? Entonces dependemos mucho de lo que pasa con los países grandes, particularmente con China y con Estados Unidos. Así que si hay un crecimiento bueno en esos países, nosotros entonces también incrementamos nuestras exportaciones a esos países y nos tira para arriba. El problema que hay ahora es que Estados Unidos tiene un pésimo desempeño económico, al igual que China, entonces ahí nos está repercutiendo fuertemente en nuestra economía. Pero eso es algo que vamos a tocar una vez que cerremos esto del crecimiento, del contexto, para que nos metamos a ver qué está pasando ahora. No sé si Eduardo tal vez tiene algún comentario. Eduardo quería sí, mira, es súper interesante lo que vamos dilucidando en función de poder entregar algunos conceptos, ¿no es cierto? Y en este caso el concepto de crecimiento. También me interesa, porque la economía es una ciencia social, como lo habíamos conversado en algún momento con Daniel, ¿no es cierto? Y esto tiene repercusiones directas en la gente, o en lo humano, digamos, ¿no es cierto? Y en este sentido sería importante a lo mejor también situar esta situación económica, que si bien es cierto es una situación generalizada, ¿no es cierto?, que venía atravesando la economía mundial, ¿no es cierto?, de poco crecimiento, pero yo separaría dos elementos importantes. Primero, que estamos de alguna manera, o estamos, digamos, más que de alguna manera, bajo un paradigma que tiene que ver en una sociedad de consumo. Entonces, ese consumo tiene que ser constante, ¿no es cierto? Ese consumo tiene que ser, no puede parar en este tipo de sociedad que tenemos, digamos, a nivel planetario. Y lo que significa también, o otro elemento para poner en la discusión sería, esta economía es tan susceptible, ¿no es cierto?, como decía Daniel, a los impactos que se producen en otras latitudes, producto de una globalización, ¿no es cierto?, una globalización que, si bien es cierto, se viene dando desde la década de los 90 en adelante, en términos generales, podemos hacer un registro mucho más atrás, pero cómo esta economía globalizada ha ido también pauperizando, por ejemplo, economías locales, en el caso específico de Chile, en donde uno de los el gran sector productivo tiene que ver con la extracción de recursos naturales. Solo poner esos dos elementos en discusión creo que es importante por las repercusiones que traen a los países y por la repercusión que trae también a los seres humanos. Sí, sin duda. Mira, a mí me gustaría que, ojalá que podamos tratar este tema un poquito como en la mitad, para que se le dé el énfasis que merece, ¿ya? Pero ahora lo que me gustaría decir es qué está pasando ahora con la economía mundial y cosas después de decir por qué está pasando esto, o sea, cuáles son las fallas del modelo, ¿ya? Bueno, en términos de lo que está pasando, el Fondo Monetario acaba de publicar sus proyecciones y ¿te acuerdas cuando yo te hablaba que un 7% de crecimiento es excelente? Un 4 es muy bueno y un 2 es mediocre. Bueno, lo mismo pasa cuando tú lo ves en el sentido opuesto. Un decrecimiento, una caída de crecimiento del 7% es tremendamente malo, horrible. Una pérdida del 4% es muy malo también, ¿ya? O sea, tú ves que es equivalente. Ya, bueno, se predice que los países europeos van a decrecer al orden del 7%. O sea, imagínate el impacto enorme. Estados Unidos va a decrecer en 5.9%, ¿ya? Estamos hablando de ese orden. Los países de Sudamérica están decreciendo alrededor de 5.5%. Argentina va a decrecer 5.3%, creo. Y Chile está en el margen del 4.5%. O sea, vamos a tener una gran caída del crecimiento económico. O sea, el impacto es grande. No tan grande como Estados Unidos, claro, pero igual 4.5 es tremendamente grande. O sea, el impacto es heavy. Ahora, ¿qué pasa con esto?
El único país que va a estar creciendo un poco es China, con un 1.5%. Y un crecimiento positivo, pero bastante mediocre, si te gusta. Entonces, con ese panorama internacional es muy difícil que podamos repuntar y aumentar las exportaciones. Ahora, indicadores de catástrofe económica son bastante claros. Por ejemplo, tú ves que en Estados Unidos hoy día están pidiendo, las personas están pidiendo seguro de desempleo. Históricamente, el mayor número de peticiones de desempleo fue 670.000 personas, que ocurrió en el año 82, ¿ya? Fue lo máximo que se ha reportado en Estados Unidos, 670.000 personas pidiendo seguro de desempleo. Bueno, hoy día están pidiendo 8 millones de personas, para que tú veas la magnitud de esto, ¿ya? Otra cosa interesante que se está viendo, las tasas de crecimiento en Inglaterra, por ejemplo, se dice que van a caer entre un 15 y un 25%. Eso solamente se observó en la Gran Depresión del año 1929, que fue una de las recesiones más gigantescas que ha vivido la humanidad, con la diferencia que la Gran Depresión ocurrió en 3 trimestres, en cambio acá se está yendo en un trimestre. O sea, el avión se está cayendo fuerte. Se está yendo picado. Claro, y es tan terrible esta cosa que incluso el Fondo Monetario dijo que es posible que si la pandemia no se frena el segundo semestre de este año, el 2021 podría ser aún peor. Sin embargo, si la pandemia se frena el segundo semestre, entonces el 2001 va a ser un repunte positivo, muy positivo en la economía mundial, de un 5.5% de crecimiento. Bajo el supuesto de que esto pare. Si no para, entonces el desastre económico va a ser, incluso podría ser peor en el 2021. Y finalmente lo que predicen ellos es que es probable que al final de la pandemia, que ya cuando todo esto pase, que la mitad de la población humana, que es 7.8 billones de personas, podrían estar pobres. O sea, estamos hablando de una tremenda recesión que nos toca enfrentar. Ese es más o menos lo que está pasando. Ya conocemos la cifra y ya me imagino que pueden contextualizar qué significa un decrecimiento del 5-7%, que es mucho. Y bueno, no estamos libres, porque justamente, como nosotros somos un país tan abierto, somos uno de los países más abiertos del mundo, con cerca de 30 acuerdos internacionales con distintos países en el mundo. Creo que nos supera Islandia y la Unión Europea. Somos muy vulnerables a lo que pasa externamente. Entonces, ¿qué pasa? Si Estados Unidos, que es uno de nuestros principales demandantes, va a crecer a una tasa negativa del 5.9%, es decir, que no vamos a tener clientes, como si tuviera un negocio y no tengo clientes que vengan a comprarme. Eso me va a afectar fuertemente como país. Y al mismo tiempo, nuestro otro gran cliente, que es China, va a crecer a tasas muy moderadas, de 1.5, o sea, no tenemos por dónde seguirle, ¿entiendes? Por el momento. Así que dejo la palabra para que reflexionemos acerca de este panorama tan oscuro que se nos viene. A ver, ¿quién va a hablar? A ver, vamos. ¿Quién responde? Mira, yo creo que es muy importante lo que dice Daniel en términos de poder visualizar y analizar un poco por qué hemos llegado a esto, digamos, ¿cierto? Como decía Daniel, somos uno de los países que tiene más tratados de libre comercio a nivel internacional, y eso nos ha puesto con mucha vulnerabilidad, ¿no es cierto?, a los impactos internacionales. Ahora, puede ser, lo estoy puro, digamos, especulando, que uno de los elementos que podría salvaguardar, ¿no es cierto?, esta caída del crecimiento es incentivar la producción nacional, incentivar el mercado nacional. Por un lado, la producción nacional, ¿no es cierto?, que está tan alicaída, ¿no es cierto?, ya no tenemos industria, estamos dependientes mucho de los servicios. Entonces, incentivar la producción nacional, ver formas a través de la COP o quizás formas más gubernamentales, y por otro lado, incentivar el mercado interno. Y algo que yo esbozaba anteriormente es también las economías más locales, las economías que no sean susceptibles, ¿no es cierto?, a estos elementos más internacionales. O sea, si nosotros incentivamos el mercado local a nivel
comunales, a nivel regionales, ¿no es cierto? La agricultura, que es un elemento que está bastante menoscabado en nuestro país, podríamos empezar a mediano o corto plazo. Esto no quiere decir que va a ser, no es un elemento que podamos empezar a implementarlo en estos momentos y nos va a dar la solución 2 o 3 meses más. Estamos hablando de mediano a largo plazo. Pero, porque además esta es una situación que no va a durar poco, ¿no es cierto? Lo que decía Daniel, se puede extender hasta el 2021 y quizás, a lo mejor, hasta más adelante. Entonces, son elementos que se ponen en la mesa a nivel de conclusión, o no sé qué le parece a Daniel en esa mirada, ¿no es cierto?, de tratar de solucionar una problemática que es más local. Bueno, yo creo que en este momento hay que pensar en el corto y el largo plazo, o sea, distintas políticas. En el corto plazo, lo que tenemos que hacer, o sea, yo lo veo como que estamos en un puente colgante, ¿cierto?, que se está cayendo. Entonces lo que hay que hacer es reforzar las cuerdas. Y eso es un poco lo que ha hecho el gobierno, le ha puesto corchetes, ¿ya? Ahora estos corchetes van a aguantar hasta, yo diría, unos 6 meses. Yo no creo que más que eso. Después de 6 meses, si la cosa no mejora, van a tener que introducir más corchetes, ¿ya? Entonces la prioridad ahora es que no colapse el sistema económico, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que no quiebre empresas que son estratégicas, porque claro, uno dice, bueno, hay que salvar vidas, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Hay 2 formas que se pueden salvar vidas: que no se expongan al virus y tampoco que se expongan al hambre, ¿entienden? Porque si no producimos nada, la gente se muere de hambre. Entonces tenemos que tener un mínimo de actividad económica para poder mantener los servicios básicos. Entonces hay que tener un cierto nivel de actividad económica y protegerla. Ahora, si hay un quiebre en escala de empresa, va a haber una cantidad de desempleo enorme, pero enorme. Y lo que se habla de lo que es un shock. ¿Qué es un shock? Todos los economistas hablan del shock. El shock es básicamente un golpe en la economía. ¿Ya? Si tú piensas en un elástico, un shock, lo tiro, si el shock es pequeño, el elástico va a volver. Si el shock es grande, el elástico se va a romper y lo que era un shock, un golpe transitorio, se va a convertir en permanente, ¿ya? Es decir, se van a romper muchas empresas, van a quebrar, no van a poder volver a trabajar, digamos. Va a generar un tremendo desempleo con un colapso financiero enorme, porque si una empresa que quiebra no va a poder repagar sus deudas con el sistema financiero, y por lo tanto, si el sistema financiero no puede, digamos, recuperar sus préstamos, entonces colapsa el sistema financiero y genera mucho más problemas, porque ahí ya va a haber menos capital para invertir. La empresa sobrevive invirtiendo. O sea, si yo quiero, por ejemplo, producir más, aumentar mi crecimiento, tengo que generar más, tener más galpones, tener más maquinaria, y todo eso requiere de préstamos, que me presten como empresa para poder yo invertir en esas ampliaciones o en nueva tecnología, que sí. Ahora, si ese dinero no está porque el sistema financiero colapsó, vamos a tener una fuerte pérdida en el crecimiento, que a su vez va a generar más desempleo. Entonces hay una cadena de efectos negativos que se van retroalimentando. Es por eso que es tan importante cuidar el sistema financiero en este momento y el sistema productivo a un mínimo, pero un mínimo de trabajo, para que no esto escale a niveles que sean ya completamente desastrosos, ¿ya? Ahora, las políticas que se han entregado justamente apuntan a eso, apuntan a que, oye, aguantemos. Ahora, mucha gente va a sufrir, o sea, mucha gente va a caer. Eso es un hecho. O sea, acá no estamos hablando de que se salven todas las empresas, que estamos hablando que, por favor, mantengamos un mínimo de capacidad productiva para que esto no se transforme en un desastre, pero ya a escalas pero inimaginables. Y creo que todos los países del mundo van con eso, están usando estrategias alternativas muy parecidas. Por ejemplo, la línea de crédito COVID-19 no es una idea de este gobierno, es una idea que se está promoviendo por varias instituciones mundiales. O sea, es algo que se está hablando en muchos países, ¿entiendes? Perdón, no te escucho, Fabián. No te escucho. No se escucha, Fabián. No. Hay un detalle. Habla nomás, Daniel, dale. No, ahora sí. Habla. ¿Me escuchan ahí o no? Sí, ahora sí.
Ya, ahora sí. Daniel, yo te quería preguntar lo siguiente. Bueno, primero estoy de acuerdo con Eduardo, completamente. En Chile todo lo exportamos, todo lo traemos de afuera, todo lo importamos. Y sobre todo las empresas, pues ya las grandes empresas no están construyendo, no fabrican nada acá. Antes se fabricaban zapatos, antes se fabricaban un montón de cosas acá. Ahora, por ahorrar costos, se hace la mayoría de las cosas en China. Ahora, si bien es cierto, podríamos empezar a fabricar de nuevo cosas acá, pero ¿cómo lo hacemos si tienes que pensar que el costo en Chile es muy alto para fabricar algo? Cuando tú fabricas algo tienes que hacer demasiada inversión, y además el impuesto, se dice que acá en Chile el 19% que le aplican a la factura, creo que es el más alto. Hay países que le aplican el 10, el 8, el 12, el 15. Entonces es súper difícil poder fabricar algo acá en Chile si al final de cuentas lo primero que hacen es ponerte un impuesto tajante, grande, y eso ya te impide de sobremanera poder crecer. Entonces es una buena solución, pero ¿cómo lo implementamos? Y lo otro que quería preguntar, antes de que siga, lo otro que quería preguntar, el tema de abusar del seguro de cesantía. Si abusamos del seguro de cesantía, en resumen, la gente después no se va a quedar con nada, y si el Estado no tiene en este momento, porque estábamos en decrecimiento, para apoyarnos, ¿qué va a suceder en el largo plazo si esto continúa? O sea, vamos a caer, como tú dices, en la pobreza máxima. Eso. Bueno, sigo hablando yo voy a levantar la mano, Daniel. Ya, perdón. Daniel, quiero agregar otra cosita que a lo que estaba diciendo Fabián, de producir, de que ahora no se hacían las cosas, se hacían en China, que hacerlas aquí salía muy caro, porque en realidad es así. El mundo cambió y la manera de trabajar también. Los costos, como son muy caros, se externalizan, y la gente que está pensando en un trabajo de fábrica o de cualquier otra cosa que tenga que ser como empleado, va a tener que buscar otra cosa, lamentablemente, porque los trabajos se están cambiando. Por ejemplo, en el metro cerraron los metros por la crisis, después los abrieron y ya no habían cajeros humanos, habían máquinas. La mano de obra en algunos casos se está reemplazando por otra cosa. Eso es lo que quería decir. Tecnología. Dale nomás, Daniel. Bueno, mira, nuevamente yo quiero cerrarlo de esto del corto plazo. Tú lo que hablas, por ejemplo, del seguro de desempleo. Claro, en momentos normales yo te entiendo, pero ahora, si tú ves que estás, por ejemplo, en un barco, se está hundiendo, hay que ocupar todos los recursos posibles para que no se hunda. ¿Me entiendes? Aquí no hay que pensar tanto en que... No, aquí hay que realmente evitar que se hunda el barco, ¿ya? Porque si se hunde ya no hay caso. O sea, hay que usar todas las herramientas posibles para evitar ese colapso que es muy probable que se está dando, es algo que viene, ¿me entiendes? La gente no se da cuenta a veces que es algo que viene un tremendo maremoto en este momento. Claro, es posible que no alcancen todas las medidas para si esto se prolonga, pero sin duda van a haber más ayuda. Por ejemplo, el Fondo Monetario ya tiene dispuesto ayuda a 27 países. ¿Por qué? Porque afortunadamente Chile tiene una posición bastante, para ser un país que está en vía de desarrollo, o porque no somos desarrollados todavía, estamos comparado con otros países en similares posiciones, estamos bastante bien porque tenemos un sistema fiscal bastante robusto. O sea, podemos entregar ayuda, pero hay otros países que han tenido que enfrentar otras crisis sociales y también catástrofes naturales, que gastaron todo su presupuesto y ahora están en una muy mala posición y van a requerir ayuda del Fondo Monetario. Son 27 países. Eso es en el corto plazo. Ahora, en el largo plazo, de lo que estamos hablando de los sistemas económicos en general, claro, esto es interesante porque la globalización y la apertura de mercado que se habla es algo que se ha sugerido bastante por la teoría económica, porque se ha demostrado que los sistemas de apertura económica, los sistemas globalizados son muy eficientes, ¿ya? Muy eficientes, y eso no es que uno lo diga como una creencia de carácter político ni religioso, es simplemente porque son demostraciones matemáticas, ¿ya? Son teoremas matemáticos que uno demuestra y uno demuestra que eso es la parte más eficiente. Ahora, por ser tan eficiente, significa que la población humana paga menos por esos productos.
tú los produces internamente, los costos, como tú decías, son tan altos que al final repercuten en el consumidor, porque el consumidor tiene que pagar mucho más, ¿ya? Por lo tanto, si ocupamos el sistema internacional, nosotros abaratamos costos y al final todos salen beneficiados, y todos pagamos menos. O sea, en vez de pagar hoy 2.000 pesos por una manzana que produzco en Chile, voy a pagar 1.000 pesos por una manzana que traje de otro país. ¿Entiendes? Esa es como la idea. Ahora es lógico. Igual suena lógico. No. Por el hecho de que la fabricamos acá, o sea, porque de hecho, disculpa que te interrumpa, pero en Estados Unidos, que hace unos años atrás, alguien me comentó de que nosotros teníamos lo mejor en exportación de fruta. Teníamos las mejores frutas, sin embargo, tú vienes a Chile y vas a las ferias o vas a lugares donde tienes que comprar lo que es frutas y no encuentras la misma calidad que encuentras fuera y además estás pagando por un producto que exportas. Entonces, debería ser al revés, pero no entiendo mucho esa parte, así que por eso obviamente te pregunto. No, pero déjame terminar perdón. Sí. Un último comentario para que darle la palabra a Eduardo que comenzó con esto. Entonces, claro, nosotros los economistas, sobre todo la gente de la escuela de Chicago y todos los economistas, hablaban de que era muy importante todo este sistema de libre mercado y de relaciones internacionales, qué sé yo. Y todos apostaban mucho a eso. Ahora nos damos cuenta con este virus que este sistema es bastante vulnerable, o sea, no es la panacea. O sea, bastó un pequeño bichito para que esto estuviera colapsando. Y ahí uno se puede pensar, bueno, el sistema no es invulnerable, o sea, el sistema es frágil, se puede quebrar, y ahí es donde uno piensa que hay que reforzar muchas cosas. Y ahí es donde yo creo que Eduardo puede comentar bastante más sobre esto. O sea, yo un poco retomando la palabra algunas cosas que decía Fabián y algunas cosas que dice Daniel, yo creo que hay que contextualizar en ese sentido. O sea, efectivamente es probable que un sistema globalizado sea mucho más eficiente, ¿no es cierto? Porque va a tender a la competencia, digamos. Esto siempre y cuando los teoremas mercantiles económicos funcionen. O sea, me refiero a que sea, con una vida sana y con principios de cooperativismo. Ahora, como sabemos que en términos internacionales hay países de primer y segundo mundo, ¿no es cierto?, en donde países de primer mundo históricamente lo que han hecho es usufructar de los países más chicos, entonces ahí hay una desventaja estructural, ¿cierto? Una desventaja estructural que produce que países más chicos como Chile sean dependientes de la economía tan globalizada. Cuando Daniel hablaba, y yo había puesto el tema esto de incentivar, ¿no es cierto?, los mercados locales, tiene que ver directamente lo que se quiso hacer en la década del 30, 40, ¿no es cierto?, con el ICI, con ¿no es cierto?, con esta posibilidad de industrializar el país, digamos, en donde hubo un esbozo que no funcionó de todas maneras, pero que se intentó levantar empresas, ¿no es cierto?, a nivel nacional, y nacen muchas de las icónicas que fueron después privatizadas, ¿no es cierto? Ahora, estas empresas que yo digo que tienen que empezar a producir, ¿no es cierto?, un reincentivo de la economía local, tienen que ponerse a la altura de los mercados internacionales, sin duda, ¿no es cierto? No podemos estar tratando de competir con empresas del siglo pasado. Tienen que ser empresas que se tienen que poner a la altura tecnológica, ¿no es cierto?, y con el capital humano a nivel internacional, y también con las tecnologías. Y eso significa una gran inversión. Y ahí aparece otro elemento que, a mi entender, tiene que ver, que es muy importante, el rol del Estado, ¿no es cierto? En donde el Estado tiene que ser garante, ¿no es cierto?, y la discusión que se venía dando hasta antes de lo que estábamos presenciando, que la pandemia, ¿no es cierto?, ¿cuál es el rol del Estado a nivel nacional, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las funciones que debe determinar el Estado? Entonces, yo creo que ese también es un tema interesante que también se puede conversar, porque, sin lugar a duda, en una economía tan globalizada, todos los estados a nivel internacional están apelando ahora al Estado, ¿no? ¿Quién tendría que salvaguardar el interés de la empresa, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, con esta especie de bonos que se le entregan a las pymes y a los bancos? ¿Y quién debiese salvaguardar los intereses de la ciudadanía? El Estado. Estamos hablando de que una sociedad sumamente
comercializada, ¿no es cierto?, en donde el Estado ha perdido un rol importante. Bueno, y ahí con el paradigma económico, pues, ¿qué economía queremos de aquí para adelante, pues, ¿no es cierto? ¿Qué economía queremos transformar, a la cual queremos transformar? Si es que la queremos, si es que la hemos pensado, o porque de alguna manera, escuchando a muchos economistas, pareciera que no hay otra forma de hacer economía más que la que está, ¿no es cierto?, hegemonizada, pues, ¿no es cierto? Pareciera que el capitalismo es la única forma de ejercer una economía global. No lo sabemos, ¿cierto? No lo hemos ni siquiera pensado. Ok, parece que hay una pausa. Pausa. Sí. Ya, entonces vamos a ir a un corte, vamos a un pequeño corte. Y por supuesto invitamos a la gente a que haga sus comentarios. Aquí si tienen preguntas los pueden dejar acá para que las podamos sacar al aire. Y ahí tenemos Daniel, nuestro profesor de economía. Ok, te pierdo, Fabián, espérame. Bueno, yo quiero nombrar a algunas personas que están conectadas. Chili Willy, Eugenio Olivares, Rodrigo Mata, ¿quién más? Francisco Morales, Luis Alfredo Rivero, Leonardo Ramos. A todos los invitamos para que se puedan conectar. Y Fabián, ¿estoy contigo? No, perdimos a Fabián. Vamos a una pausa y volvemos, cortita. Vamos a lavarnos las manos. Ahora sí, volvimos. Fabián, ¿te escucha? Ya, volví. Sí. Okay, Sí, me escucho. Ya, estamos de regreso entonces, este nuevo material que se llama Nutopía, donde vamos a estar con estos 4 panelistas. Tenemos a Daniel, nuestro profesor de economía, Eduardo, nuestro licenciado en sociología, Sergio, nuestro director y por supuesto gran comunicacional, nuestro amigo comunicación. Ha estado callado Sergio últimamente, sí, pero está presente. No, espérate. Está ocupado. Aquí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Sí, ningún problema. Déjame ver. ¿Hay algún detalle para ver si partimos de nuevo? Espérame. Oye, ¿estamos al aire, te digo? ¿Estamos al aire también? ¿no? ¿Sí? Sí, yo lo veo al aire. Ah, ya, ok, porque yo tengo un detalle acá que dice que no... Ok. Yo lo veo al aire todavía. Ok, déjanos... Ya, ¿continuamos? Sí, continúa. Sí. Ya, continuamos entonces, pues, continuamos. Oye, te quería hacer una pregunta a Daniel. Mira, si los recursos están en el país, tenemos el cobre, tenemos agricultura, tenemos turismo, ¿por qué es tan caro hacer o fabricar cosas acá y salen mucho más barato importarlas? ¿Por qué si tenemos los recursos para hacerlo, por qué vendemos tan barato y no hacemos lo mismo en vender barato para que se puedan fabricar las cosas acá en Chile y ser a lo mejor un país más industrializado, como decía el Eduardo? ¿Por qué no es factible, Daniel? ¿Cuál es el pero? Bueno, es un tema perdón, es un tema que se llama la ventaja comparativa. ¿Ya? Los países tienen ventajas comparativas, o sea, son eficientes haciendo algunas cosas, lo que no implica que no puedan hacerlo en el futuro cuando desarrollen sus capacidades. Por ejemplo, un caso muy interesante, el caso de Nueva Zelanda. ¿Ya? Ese país, aunque no lo creas, es un país desarrollado, pero cuya producción principal se basa en productos primarios, que es la agricultura. O sea, ellos tampoco generan tanta tecnología, fíjate. Entonces, claro, pero el tema acá es que el poder convertirse en un generador de manufacturas, por ejemplo, requiere un incremento en la capacidad tecnológica que no tenemos.
Entonces eso implica aprender, y eso implica un costo bastante alto el convertirse, lo cual no es imposible, pero es que pasa normalmente los países comienzan a desarrollar de a poco estas habilidades, y también hay muchos países que aplican tarifas de importación donde evitan que haya un poco de importación de bienes sustitutos para así fomentar el desarrollo de la industria interna. Eso también hay países que lo hacen, de hecho Estados Unidos hace un poco de eso. ¿Ya? Se puede, pero toma tiempo, ese es el tema, que toma bastante tiempo. ¿Eso depende del Estado? ¿Depende del Estado? ¿En este caso? Depende del estado tecnológico de no del Estado en sí mismo, sino de la capacidad tecnológica, de conocimiento. ¿Ya? No llegaría a ser tecnología, porque hay que ser muy eficiente para eso. Hay países que ya lo son, entonces tienen una trayectoria de años. ¿Ya? Pero no es imposible, pero eso es... Oye, disculpe. Debe ser el virus. Se contagió. Claro. No, ahora, yo sí que, claro, tu pregunta es súper válida y entendible, pero es una cosa de tiempo. Se puede, pero demora tiempo y demora mucha inversión en capital humano y inversión de capital físico. Ahora, me gustaría darle una reflexión a ustedes, ¿ya? Con respecto a la producción interna y la producción usando los mercados internacionales. Se habla de que el sistema ahora colapsó y qué sé yo. Ahora, supongamos que tenemos una economía alternativa donde hay solamente industria interna para autoconsumo. Supongamos que todo lo que producimos acá en el país y tecnología y todo lo que se necesita se produce internamente. Si hubiese un virus si el coronavirus, habría generado el mismo efecto, porque igual las personas tendrían que haber sufrido la cuarentena, igual no habría gente trabajando en la empresa doméstica, igual habría una caída en los comercios, igual habría una caída en la producción, o sea, también entraríamos en recesión. Que yo tenga un sistema globalizado, porque tengo un sistema industrializado interno, en ambos casos el virus estaría generando una recesión, porque igual no se podría usar el sistema productivo, ¿me entiendes? Pero no estaríamos estado más económicamente más capacitados, o sea, no habríamos tenido mucho más crecimiento, por lo tanto lo habríamos podido soportar o aguantar un poco más. Pero si tienes a la gente encerrada en las casas, no trabajando, ¿cómo podrías tú producir? No, pero en los años anteriores hubiéramos tenido un crecimiento mucho más alto, hubiéramos tenido más capital. No necesariamente. Habría habido más empresas. No necesariamente, porque si tú, nosotros, te pongo el caso de la fruta, ¿ya? Si tú tienes una empresa que nosotros somos 18 millones de habitantes, por lo tanto nuestro horizonte de clientes no es más que eso, es una economía cerrada. El sistema agrícola podría producir para una población de 18 millones de habitantes. Si tú abres tus fronteras, tu demanda se incrementa de manera dramática. O sea, estamos hablando de una población de 1.000 millones de personas, miles de millones. O sea, solamente con Estados Unidos estamos ampliando nuestros clientes de 18 millones a 320 millones de personas. Por lo tanto, obviamente es una gran fuerte de crecimiento económico, porque nosotros, al tener una demanda mucho más grande, podemos entonces crecer nuestra capacidad productiva, porque tenemos que satisfacer esa demanda que es mucho más grande. Por lo tanto, el estar en una economía cerrada, claro, tú puedes tener empresas que tienen cierto crecimiento, pero no puedes compararlo con un crecimiento que tendría con un cliente muy grande. Lo mismo que si tú, por ejemplo, tú tienes una panadería, y tú si vienes y una panadería de barrio, tú puedes producirle a los vecinos, ¿cierto? Pero ¿qué más que eso? Ahora, si te abre una oportunidad y tú ves que puedes también producir para ofrecer a las otras comunas, y más aún, pues, proveer pan a otras ciudades, a Punta Arenas, a Arica, entonces obviamente tu capacidad productiva se va a ver beneficiada, porque vas a tener que crecer para poder satisfacer a esas otras personas de otros lugares, ¿entiendes? Eso es como la idea. Sí, me refiero a eso, pero me refiero, como tú lo explicas, con el producto de la fruta. Está bien, pues, tener diferentes empresas, como tú lo dices, en el largo o mediano plazo, ir creciendo, haciendo a lo mejor tecnología o no haciendo tecnología, exportarla, generalmente exportarla, perdón,
Y a lo que voy yo es que tengamos la posibilidad, o nos replanteemos la posibilidad, como dice Eduardo, de en un futuro tener más variedad de empresas que fabriquen cosas que sean factibles exportarlas, y de ese modo hacer que entre más dinero al país por medio de esa exportación que estamos haciendo. Pues si todo lo traemos desde afuera fabricado, estamos dependiendo netamente de lo que pasa con los países fuertes, que son las potencias que ahora están en picada. Entonces, probablemente, yo no digo que seamos cerrados, lo que yo digo es que tengamos la posibilidad de hacer más empresas, que a lo mejor el Estado pueda bajar un poco los impuestos para que crezcan y ya existan más empresas que fabriquen cosas acá en Chile y que necesariamente se puedan exportar, se le pueda vender a los otros países. Bueno, para eso habría que tener una fuerte inversión en lo que es desarrollo tecnológico, en investigación y desarrollo, ¿ya? Lamentablemente, y eso es como el huevo de la gallina. Por ejemplo, los países desarrollados, como tienen un ingreso per cápita bastante mucho más alto que el nuestro, ellos tienen recursos para desarrollar investigación. Y yo te digo, yo trabajo en Inglaterra. Ahí hacemos bastante investigación porque la universidad recibe un importante incentivo de parte del gobierno para hacer investigación, claramente investigación. Y de hecho, yo, por ejemplo, el profesor, solamente un 30% de mi trabajo es hacer clases, el 70% es investigación, y nos pagan por eso. En cambio, en Chile no, en Chile el presupuesto que se dedica a investigación es bastante más bajo. Eso. Y no porque no sean malos los chilenos, o sean, es porque no alcanza el dinero. Es un país con un ingreso mucho más bajo. El producto en Inglaterra es como 10 veces más alto que el chileno, y en términos per cápita es como 3 veces más alto. Entonces estamos hablando de realidades distintas. Ahora, para poder llegar a competir, convertirnos en manufactureros, en fabricantes, deberíamos entonces tener una política de investigación mucho más fuerte y destinar recursos a eso. Ahora, pero, bueno, yo creo que a propósito de lo que comentan ustedes, ahí hay una decisión política. O sea, y volvemos también a lo que comentábamos antes, el rol del Estado, porque si bien es cierto, las entradas de capital o en términos más prácticos, las remuneraciones que, poniéndolo en el caso así como en una familia, la remuneración que recibe Chile es mucho más baja que los países desarrollados, pero también los porcentajes que se destinan a la investigación, digamos, son mucho más bajos también, pues no vamos a compararnos con el 3, creo que era el 5% que destina Chile al 10, 12, 15% de los países desarrollados. Entonces hay una diferencia comparativa. Y es lo que se viene discutiendo hace rato con esta cuestión del cobre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entregamos materia prima de destajo donde no solamente va cobre, sino va oro, molibdeno y otros materiales que son utilizados como estas grandes potencias en el caso de Chile, y no entregamos el producto terminado, digamos, y podemos cobrar de otra manera? Eso es una decisión. Exacto, eso es lo que yo decía. Es una decisión política que no se ha querido tomar, digamos. Es una decisión que se podría hacer. Otro elemento que también podríamos cuestionar es, por ejemplo, no me acuerdo si el 10% de las ganancias del cobre que se va a las Fuerzas Armadas. O sea, podríamos perfectamente destinar un porcentaje de ese 10%, si no sacarlo. Si es que hay cuestiones políticas que nosotros no sabemos por qué no lo hacen, digamos, destinar de ese 10% un porcentaje considerable para la investigación y desarrollo. Esa es una decisión política que no se ha querido tomar. Y eso responde, creo yo, fundamentalmente al modelo económico que estamos llevando en Chile, digamos, ¿cierto? En donde todo lo que tiene que ver con investigación, todo lo que tiene que ver con derechos sociales, están definitivamente pauteados por la cuestión económica, entendiendo que la cuestión económica es una cuestión social, ¿no es cierto? Entendiendo que la cuestión económica no se puede separar de lo social y lo político. Entonces creo que en ese sentido ha habido de parte de las autoridades una poca claridad y una poca decisión de tomar esa decisión. Bueno, yo creo que tiene bastante razón en muchas cosas, que hay muchas decisiones políticas. Lamentablemente hay muchos políticos que no son economistas, entonces porque hay presiones políticas, hay intereses políticos,
también lo estudia la economía. La economía, por si acaso, no es solamente empresa, la economía es una ciencia social, se estudian todas las cosas y hay modelos formales de corrupción, por ejemplo, o de incentivos políticos, o de lobbies, por ejemplo, todo eso está estudiado. O sea, no es que la economía sea solamente la empresa. Y justamente se estudian en economía las desviaciones de óptimos económicos por este tipo de incentivos políticos. Entonces, claramente hay decisiones que es difícil de modificar, y no solamente pasa en Chile, sino que pasa en todo el mundo. ¿Ya? Ahora, en términos del rol del Estado, me parece muy bien que tenga un rol más activo. Ya lo vimos en la pandemia, o sea, claramente ahí se nota que el Estado tiene que tener un rol fundamental. Ahora, sin desmedro de la economía, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el sistema de Estados Unidos, de Inglaterra, es un sistema que se llama un sistema social de mercado, porque tú ocupas el mercado para agrandar la torta, el ingreso, pero al mismo tiempo el gobierno interviene bastante para distribuir la torta de forma pareja. ¿Ya? Es un sistema bastante interesante. Bueno, no sé, Sergio, tú querías comentar algo, parece. Sí, espera. No, Sí, parece que es el que tiene un comentario, ¿no? Sí, vamos a leer los comentarios de las personas que han comentado en el chat. Tenemos a un amigo, Rodrigo Mata. Cuando las políticas de Estado sean las necesarias y el empresariado sea más que un comerciante, comprar y vender, con mentalidad de empresarios, se podrá modificar la estructura del país. Rodrigo Martínez dice: depende del mercado interno para tener economías de escala. Y luego Rodrigo Mata, saludo a Rodrigo, no olvidemos que la MO en Chile Manufactura. es cara respecto de su productividad. Eso. Ahí está, por lo que te decía Daniel delante, porque es muy difícil fabricar acá en Chile porque es muy caro. Es caro, claro. Y eso, como dice Eduardo, tenemos la materia prima, pero preferimos venderla barato afuera y venderla cara adentro, cuando debería ser venderla un poco más caro afuera y venderla más barata adentro, para que nosotros también podamos fabricar y podamos exportar otro tipo de insumos que no sean necesariamente la pura fruta, porque hasta el momento lo único que estamos exportando es fruta. No estamos haciendo nada más. Antes fabricábamos autos. Cobre y fruta. Y cobre y fruta, es lo único. Porque antes fabricábamos autos también y fabricábamos zapatos, y ahora ya ni eso. Entonces, oye, pero dentro del contexto, ahora parece que ni siquiera se está exportando la fruta por el asunto de la pandemia. Claro. Claro, pero por la pandemia. Pero es como el rango general es Chile, lo más grande que tiene el cobre. El cobre y la fruta, ahora que nos hicimos conocidos con el tema de la fruta, pero paramos, pues no tenemos nada. No, o sea, si con este virus, como tú dijiste también, con este bichito que llegó, chiquitito, nos dimos cuenta que somos un país que dependemos netamente de China, de Estados Unidos, de Europa, porque tenemos tantos tratados solamente para importar cosas que no exportamos nada. Entonces nuestro capital o nuestro ingreso en el transcurso de los años anteriores no fue el crecimiento que esperábamos, porque netamente no tenemos exportación, tenemos más importación. No necesariamente, cuidado con eso. O sea, igual exportamos bastante nosotros, exportamos mucho, y de ahí es donde obtenemos gran parte del ingreso, aunque no es todo, porque también tenemos muchos servicios financieros que también generan ingresos. No, Chile es bastante exportador, exporta mucho lo que es, el cobre y también agricultura, ¿ya? Ahora, en cuanto al sistema económico, yo creo que todos los sistemas económicos están siendo vulnerables en este momento. Ahora, hay una cosa que hay que distinguir. Una cosa es que tú cierras tu frontera y estimulas la industria interna, y otra cosa que lo que tú hablas, Fabián, es distinto. Tú estás hablando de generar empresas exportadoras que estén abiertas al mundo, pero que generen bienes tecnológicos, o sea, crear manufactura y que se pueda exportar. ¿Ya? Es distinto al decir que voy a fabricar para mi país y nada más. Claro, nuevamente lo que decía ahí uno de los comentarios, que Rodrigo Martínez, es un tema de economía de escala, porque y también de costos, porque en este momento no tenemos la capacidad de producir algo así por los costos que involucra. O sea, imagínate que nos ponemos a producir un auto, le vamos a poder competir a las Fiat
a la Nissan, por ejemplo, es imposible, no tenemos la capacidad tecnológica ni la estructura de costos eficientes como para poder llevar a cabo una empresa como esa. Daniel. Lo que significa que no podamos eventualmente, o sea, no hay que cerrarse, no, si se En el puede. transcurso del tiempo. Claro. Sí. Daniel. A lo mejor, disculpa Sergio, a lo mejor lo que hay que ahí hacer es revisar bien los tratados de libre comercio que se firman, pues, digamos, porque Claro. no sé, yo pienso que se podrían poner filiales de estas grandes empresas en el país, digamos, como para incentivar el mercado del trabajo, ¿no es cierto? Que siempre es donde tenemos una problemática importante, y lo otro, los mercados de materia prima. Entonces, ¿por qué digo yo revisar los tratados internacionales? Porque aquí la única forma que están funcionando los tratados internacionales es, por ejemplo, a nivel general, es tratar de bajar los costos de producción para que los productos sean más baratos, ¿entendí? Pero también lo que debiesen salvaguardar los tratados de libre comercio es, por un lado, ¿no es cierto?, el capital humano, y por otro lado, la productividad nacional. Oye, Creo yo, claro. no sé está bien. si se entiende la idea. Eduardo, A ver, Sergio, licenciado. Esperen que hay comentarios. Licenciado, Hay comentarios. Licenciado, me da a disculpar. Freddy Stam le pregunta a Daniel. Daniel, ¿qué se podría hacer para salir de esto? ¿Sería posible algo así como el nuevo trato de los 80? Bueno, De los 30, dijo. de los 30, perdón, me equivoqué. De los 30. Me quedé en los 80. De que hasta los 80. Vale. Bueno, en los años 30, como se salió de la depresión, fue mediante, eso afectó mucho, ¿eh? O sea, yo te digo que había gente que se andaba suicidando, empresarios, en los años 30. Bueno, no se llama recesión, se llama la gran depresión, porque fue demasiado grande, más grande que una recesión normal, ¿fijas? Pero la forma que salió fue gracias a un economista británico que llamado Keynes, John Keynes, que ahí justamente promovió el uso de la política fiscal, que es lo que se está haciendo ahora, ¿ya? Una fuerte política fiscal. En el fondo yo contrato gente para que me haga hoyo en la calle y para que los tape, ¿me entiendes? O sea, Ya. se va retirando mediante ese tipo de incentivo. O sea, yo creo que ahora hay mucho de eso, pero de una forma distinta. O sea, las políticas que se están aplicando son formas de política fiscal. Por ejemplo, el que se haya una línea de crédito con garantía del Estado es una forma de política fiscal, porque si una empresa quiere no puede repagar esa línea, gran parte de la pérdida la va a absorber el gobierno. O son arcas fiscales. Fiscal, bueno, yo hablo de fiscal, se refiere a la plata del gobierno, para los que no tengan ese conocimiento, ¿ya? Pero también yo diría que hay mucho de lo que podemos hacer nosotros también en la casa. No esperemos que el gobierno haga todo, porque también nosotros podemos adaptarnos de cierta medida mediante el ahorro, ser austeros, estar conscientes de que vienen periodos, varios meses de muy complicados. O sea, todavía no lo vemos realmente, porque todavía está comenzando, pero una vez que tenemos el pic económico, porque hay un pic de enfermedad, también va a haber un pic económico de desastre. Ahí entonces yo creo que hay que tomar precauciones. Ahora, si pierdo mi trabajo, si aún así si los incentivos de gobierno no me alcanzan, bueno, tratar de asociarse con familiares, con amistades, y buscar, entre comillas, economía de escala o economía familiar, si te gusta, ¿ya? Formas de ahorro, formas de colaboración, que es lo que va a ser fundamental. Y eso es lo que yo creo que se puede hacer en este momento. Y ser muy austero, y realmente, o sea, ser austero, porque lo que viene es complicado. Y eso, pues, oye, se escucha un ruido de fondo. ¿Alguien está martillando? Sí. Eduardo. Allí no es. Y lo otro que yo te digo, es importante también. Uy, se me fue la onda con el martillazo. No me acuerdo que estaba hablando. Bueno, Ya. Bueno, ok. oigan, Fabián, Estamos llegando al final, parece, ¿no? sí, ¿Estamos llegando al final? sí, vamos Estamos Fabián. llegando al final. Oye, vamos a quedar con
abierta, va a quedar abierto, porque de verdad que se fue rápido la hora, no duró nada la hora. Va a quedar el tema abierto para el siguiente programa. Vamos, creo que la otra semana, Sergio, chicos, Sí. la otra semana, el mismo día, ¿les parece o no? Sí, A la misma hora, El mismo lugar. canal. El mismo debate y el mismo canal. Vamos a empezar con un programa todos los miércoles desde las 10 hasta las 11 de la mañana, y dependiendo de cómo avance esto, si a la gente le gusta, si los comentarios empiezan a llegar varios comentarios, y podemos pensar en hacerlo más veces en la semana dependiendo de los tiempos de cada uno. Primero, agradecer la sintonía, agradecer a la gente que dejó sus comentarios. No alcanzamos a leerlos todos porque el tema da para mucho. Tanto Eduardo como Daniel tienen mucho que comentar sobre este tema que es el tema de la pandemia, el coronavirus, y además que la economía está súper mala. La economía culpa mucho al Estado por muchas cosas que están ocurriendo el día de hoy. Queremos dejarlos invitados cordialmente a todos, Primero, y que compartan esta transmisión porque se va a subir a las redes sociales. Fabián, Dime, Sergio. que Daniel, Eduardo, yo, tú, hagan pequeñas palabras, algo que aportar al final. Y ahí tú cierras. Sí, si lo voy a darle el pase ahora a todos los chiquillos. Yo principalmente quiero agradecer la sintonía, que la gente comparta. Esto se va a subir a YouTube y por supuesto dejarlos invitados para el otro miércoles. El otro miércoles de las 10 hasta las 11 de la mañana, un nuevo programa. Están cordialmente invitados, pueden opinar. Vamos a estar con este grupo, este panel espectacular, para que así todos aprovechen también de dejar sus comentarios y hacer las preguntas que quieran. Así que los dejo cordialmente invitados y le doy la palabra a nuestro amigo Daniel, por supuesto, para que invite a la gente. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. La verdad es que disfruté bastante este debate. Creo que es importante que las personas no sean tan optimistas con esto, porque caer en optimismo podría hacer que no se preparen bien para lo que viene. No, lo que viene es bastante negativo. O sea, viene en un periodo muy difícil para nosotros. Y hay que estar conscientes y tomar precauciones ahora, no esperar a que esto, cuando esté en el pic económico, porque ahora podemos prepararnos para lo que viene, ¿ya? Tampoco hay que tener pánico porque esto va a pasar, es temporal, no es permanente, pero va a ser un periodo corto muy muy fuerte y tenemos que estar preparados y ojalá seamos muy cooperativos y actuemos como ser humano, o sea, que nos ayudemos, nos apoyemos, porque esa va a ser la mejor manera de salir adelante de esto. Y los dejo invitados para el próximo miércoles. La verdad es que vamos a seguir tratando temas de esta naturaleza y también con un toque también sociológico, que es la expertise de Eduardo. Muchas gracias a todos por la sintonía y lo esperamos el próximo miércoles. Buenísimo. Okay. Eduardo, ¿algunas palabras, Eduardo? Sí, por supuesto. Bueno, agradecer la oportunidad de estar aquí en una conversación amena, tranquila, ¿no es cierto?, de un par de amigos que están tratando de hacer un aporte nomás al sentido común, y bueno, y por otro lado incentivar también el debate, por un lado, y extender también los conocimientos que puede tener Daniel, que puede tener los chicos de Sergio, yo. Entonces es una instancia agradable, así que quedamos invitados para la próxima semana a la misma hora. Okay. Sergio. Vale, espérame. Bueno, muchas gracias por estar en este primer programa. Gracias por compartir. Les pido que compartan, que se acuerden la próxima semana. Vamos a promocionar para que ustedes marquen como recordatorio. Y bueno, este es un programa que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la situación, podemos hablar de otras cosas también. Los últimos saludos a las personas que comentaron, a Rodrigo Mata, a Freddy Stam, a Claudia Alejandra May, y lo que decía Daniel, o sea, igual, todo esto va a cambiar, eso es lo que digo yo, todo esto va a cambiar, y si uno no se reinventa, va a estar mal, porque lo mismo, tenemos que, eso que se habla siempre de las exportaciones no tradicionales, tenemos que inventar cosas. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo es hacer un espacio nuevo para que la gente pueda comentar, se pueda enterar y
yo les digo, de hecho, olvídense de un trabajo como se hacía siempre, ahora se va a potenciar mucho el teletrabajo, las cosas en línea, Vamos a estamos comenzar de siendo eso. reemplazados por máquinas y nada, o sea, hay personas que dicen que están asustadas, eso es lo mismo que podemos hablar en otro tema, el detalle de cómo se llama, de la ansiedad, del problema que existe ahora, más encima que estamos todos encerrados, no sabemos qué hacer, parecemos gatos enjaulados. Y Sí. lo que comentaba Daniel de que no hay que ser tan optimista, hay que ser pesimista. ¿Y cuál es la diferencia de un optimista de un pesimista, Daniel? ¿Sabes cuál es la diferencia? No, no, ¿cuál? La diferencia del pesimista es que es un optimista, pero con información. Claro, Eso. muy de acuerdo, sí. Oye, vamos, Fabián, y terminamos. Muchas gracias por estar acá y compartan, compartan, compartan. Lo mejor es compartir. Eso. Compartir, compartir, compartir. Muchas gracias. No Utopía, no se lo pueden perder todos los miércoles de 10 a 11 de la Gracias. mañana. Gracias por la sintonía. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana que se viene. Eso. Chau, chau. Chao, un abrazo a todos. Chau.